Bueno, segunda parte. Aquí vamos a trabajar puntualmente con la problemática universitaria durante el periodo, ¿no? Nosotros, si ustedes recuerdan, en la unidad 3 vimos que desde la década del 80 en adelante va a haber un proceso de expansión realmente importante, inédito, podríamos decir, de la matrícula universitaria, ¿no? Si tenemos en cuenta el regreso de la democracia hasta la actualidad, bueno, hasta hace unos años, que es donde relevan estos libros, la matrícula universitaria se quintuplicó, ¿no? Sobre todo gracias a la expansión de la oferta universitaria, es decir, de nuevas universidades creadas con un criterio más bien federal, ¿no? Con cierta perspectiva de llegar a mayores territorios, ¿no? A las zonas donde antes no había universidades, y esto va a permitir sobre todo el acceso a primeras generaciones de estudiantes, ¿no? A nuevas generaciones de estudiantes que en su mayoría provienen de sectores medios bajos y sectores populares, ¿sí? Esto lo podemos ver, ¿no? La política de creación de nuevas universidades, que también en la década de los 90 se crean algunas, ¿no? Lo cual tiene cierta contradicción, ¿no? Porque en un momento que podemos decir de desentendimiento del Estado respecto a la educación, de subsidiariedad del Estado en su rol, sin embargo se crearon algunas universidades hoy muy importantes, ¿no? Y bueno, en la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense va a ser uno de los lugares donde más cantidad de estas nuevas universidades se van a crear, ¿no? Fíjense, esta es la expansión desde el 88 al 95, 10 nuevas universidades, finalmente todo el periodo kirchnerista, 21 universidades nuevas, ¿no? La verdad que es una expansión significativa. Sobre todo el kirchnerismo apuntó a crear universidades en aquellas provincias donde todavía no había, ¿no? Como por ejemplo la Universidad de Tierra del Fuego, la Universidad en Chaco, Universidad de Río Negro, pero también sobre todo atendiendo también un poco a la demanda de su base electoral en el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces así tenemos la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela, la Universidad de Avellaneda, Universidad de Moreno, ¿no? Bueno, entre otras universidades, la de José C. Paz, entre otras que se fueron creando en este periodo, ¿no? También en el conurbano bonaerense, porque como saben allí se concentra la mayor cantidad de la población, ¿no? Entonces, esta expansión, perdón, en la oferta universitaria estuvo acompañada de una ampliación significativa en la tasa de nuevos ingresantes, ¿no? Sobre todo en esto que decía de los quintiles de más bajos ingresos. Y también en la tasa de egreso. Ojo, también hubo una expansión importante. Es más, en términos porcentuales, la tasa de egreso creció aún de forma más elevada que la tasa de nuevos ingresantes, pero todavía en la proporción, ¿no? de ingresantes, de ingresantes egresados, por lo menos en el tiempo teórico, eh, resulta todavía muy baja la proporción, ¿no? Sobre todo cuando se consideran otros países de América Latina. Por supuesto, con las características que tienen los sistemas universitarios de esos otros países, lo cual hay que advertirlo. Bueno, acá vemos por quintiles. Los quintiles, recuerden que son, ¿no? El quintil 1 suele ser el quintil de menor ingreso y el quintil 5 el porcentaje de ingresos que se encuentra en la parte más alta de la pirámide de ingresos. Entonces acá lo que vemos es el aumento, ¿no? Sobre todo acá los sectores medios bajos, que es este quintil 2, son los que más fuertemente beneficiados se ven por esta política expansiva universitaria, ¿no? Fíjense, un aumento del 95%. Pero también los sectores ya más populares, ¿no? Sería la escala de salarios más bajas o de ingresos más bajas, también mejora sus condiciones de acceso a la universidad. Y acá está lo que les decía de que, bueno, si bien la tasa de egreso, que es la línea azul oscura, esta de acá, se multiplica de forma muy importante, fíjense, aumenta un 47% el egreso, mucho más que los nuevos ingresantes y que el total de alumnos matriculados, sigue siendo todavía muy baja en términos absolutos, fíjense, ¿no? En 2015, de un total de casi 2 millones de estudiantes en los sistemas universitarios,
solo 124.000 egresan en el tiempo teórico esperado, ¿no? Bueno, acá lo desagrego en datos, ¿no? En estudiantes, ¿no? El crecimiento en términos absolutos, nuevos inscriptos y la cantidad de egresados. Bueno, trabajemos, digamos, esto es como una visita general, ¿no? A medio abuelo de pájaro de lo que sería las principales avances y las principales políticas educativas del kirchnerismo, haciendo un poco de foco sobre todo en los procesos universitarios. Pero también me gustaría trabajar con algunas deudas educativas pendientes que quedaron y que, bueno, hoy profundizadas también un poco por el problema de la pandemia y, bueno, de la ausencia de clases sobre todo, ¿no? Perdón. Entonces, podemos nombrar algunas de estas deudas educativas que el Estado y la sociedad aún tienen respecto a la concreción efectiva del derecho a la educación, ¿no? Si bien el avance que les decía ha sido notable, ha estado atravesado por algunos avances y retrocesos que tienen que ver con la coyuntura política, con los cambios de gobiernos, con los cambios de visiones respecto a, a cómo abordar los problemas educativos, ¿no? Y esto lo que impide es delimitar un modelo de abordaje del problema educativo a largo plazo. Porque fíjense, como dice el libro de Juan Carlos Tedesco, acá dice el subtítulo, ¿no? Me pareció muy lindo, la urgencia del largo plazo. Es decir, la cuestión educativa, las cuestiones culturales, siempre implican la gestión y el diseño de políticas a largo plazo, ¿no? Porque los cambios culturales y educativos no son inmediatos y siempre repercuten de manera, en términos de décadas, ¿no? Y a veces ni siquiera de décadas, en términos de generaciones. Así que bueno, a esto se refiere, me parece él, con la urgencia del largo plazo. Es un debate que nos tenemos que dar hoy si queremos que dentro de los próximos 10 o 20 años empecemos a tener mejores resultados. Y esto implica necesariamente lo que dice Juan Carlos Tedesco en un video que se los voy a subir en una charla en TED for Change, vieron ese ciclo de conferencias, que dice algo muy interesante, que si lo que queremos es una sociedad más justa, no basta solamente con sentarse a definir las políticas, ¿no?, educativas, sino que lo que necesitamos es verdaderos acuerdos sociales detrás de esas políticas. Acuerdos que persistan más allá de los cambios ideológicos, de los cambios de gobierno, de los cambios partidarios que existan, ¿no? Y eso también podría ser una buena manera de empezar a discutir y, y de alguna manera a cerrar la grieta, ¿no? El debate educativo. Bueno, entonces algunas deudas pendientes. El primero, comenzar por los primeros años, ¿no? Ustedes saben que los países que mejores resultados tienen en materia educativa, y ya no hablo solo de Finlandia, Noruega, no, también hablo de Francia, Alemania, suelen tener o suelen apostar fuertemente a la institucionalización educativa en los primeros años de vida. Y en este sentido sigue siendo una deuda, porque como verán, la sala de 4, que ya es obligatoria, sin embargo solo asiste el 87% de los niños y niñas. Y la sala de 3, que sería también importante, solo la mitad, ¿no? Entonces acá habla de la falta, de la ausencia de inversión sostenida en estos temas. Bueno, y cuando lo regionalizamos, estas diferencias se hacen aún más notorias, ¿no? Esto en el caso de la secundaria. Fíjense el tema de la secundaria en los distintos estratos, ¿no? Estrato crítico, el azul, serían los sectores de menores ingresos, y el estrato medio alto, el celeste. Por un lado, acá nos muestra las diferencias en la asistencia al secundario según ingresos, ¿no? Esos son los colores, pero también según la región. Y acá lo que vemos es una fuerte asimetría entre los lugares más ricos del país y los lugares más pobres, como puede ser el NOA o el NEA, ¿sí? Donde está Salta, ¿no? En el NOA. Así que bueno, ese es un dato interesante que si pueden revisarlo en detalle, está muy bueno. Bueno, otras deudas persistentes, por un lado la brecha digital, ¿no? Hoy yo les diría urgente
el tema de las cuestiones digitales, de las diferencias y las distancias digitales, y sobre todo la pandemia puso fuertemente en relieve estas brechas digitales persistentes, ¿no? Así que bueno, acá tenemos algunos de los accesos, ¿no?, que tienen las escuelas según nivel educativo. El rojo es del secundario y el morado es del primario, ¿no? Entonces todavía quedan infraestructuras pendientes y elementos e insumos necesarios, sumamente necesarios en términos educativos, ¿no? Sobre todo, fíjense, la Internet, ¿no? Internet. Bueno, eh, otra deuda pendiente, que es una definición a nivel internacional y también en nuestras propias leyes, es la jornada educativa completa, sobre todo en el nivel primario, ¿no? Esto que era un objetivo, todavía hoy está muy lejos de haber sido alcanzado, ¿no? Solamente un 13% de los estudiantes son alcanzados por la jornada primaria completa, y en el total del país solamente un 22% de los establecimientos ofrecen las posibilidades de jornada completa, ¿no? Esto es también un tema que sigue siendo una deuda del Estado respecto a garantizar estos derechos. Y por último, no lo podía dejar de mencionar, como docente que soy, yo soy docente a tiempo completo, pero bueno, también ustedes en esta carrera, bueno, seguramente demuestran un interés por dedicarse a esto o por dedicar parte del tiempo de su trabajo a la docencia. Bueno, saber también que la tarea docente es una tarea que necesita ser revalorizada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el 62% de los docentes tiene más de un cargo o uno de más de 23 horas semanales. Y esto que me pareció muy interesante, ¿no? Siempre se critica mucho los reclamos docentes, pero el 99% de los docentes dedicamos horas de trabajo por fuera de la escuela. Es decir, nos llevamos tarea a la casa, como quien dice, ¿no? Eh, También la fuerte, es característico la fuerte feminización de la mano de obra en el sector. Fíjense esto, ¿no? El 87% manifestó haber sufrido estrés en los últimos 12 meses, ¿no? El 65% es el único sostén del hogar, ¿no?, de los docentes. Y bueno, el 54% trabaja en más de 2 escuelas. Todas características que hacen al trabajo docente y que también da cuenta un poco del porqué de la precarización y de las malas condiciones de trabajo, y cómo esto repercute también en la calidad educativa y en esa función social que el docente tiene, ¿verdad? Así que bueno, eh, hasta acá, hasta acá llegamos con este preci, espero que les haya servido. Se los dejo allí en la plataforma para que puedan revisar los datos. Y bueno, les recomiendo mucho esos 2 libros en los cuales me basé para trabajar estos temas. Ya saben, cualquier duda vamos a estar trabajándolos y trabajándolas en, en los foros de comentario, o me pueden escribir también al mail. Por último, como aviso, comentarles que la semana que viene, para la clase del 30, que va a ser la última clase antes del examen, vamos a hacer una clase sincrónica, ¿sí? Ya les voy a estar dejando el recurso para que puedan conectarse. Sincrónica, para que podamos despejar cualquier duda, cualquier consulta sobre los temas trabajados hasta ahora, y puedan ir más seguros y confiados al parcial, ¿sí? Les dejo un buen fin de semana y que estén muy bien. Un saludo grande.